Esta noche queremos llevaros a un mundo sobrenatural. Una dimensión en la que flotan temas llenos de misterios sugerentes. La Ouija, casas encantadas, combustiones espontáneas, curanderos. Demonios, cordones de plata, ectoplasmas y mucho más serán nuestro objeto en esta visita al mundo sobrenatural. Habrá más temas. Os contaremos dentro de los misterios de los cielos el caso de un ovni que nunca existió. Lo conocen como el caso Abades. Y después seguiremos viaje hacia África. Estas son esta noche nuestras intenciones. El mundo sobrenatural nos visita y ya estamos listos para sentirlo de cerca. Ahí están nuestras intenciones esta noche. Y nos visita también una de nuestras invitadas favoritas, Sol Blanco Soler. ¿Cómo estás, Sol? Buenas noches, Miguel. Ya sabes que seré una invitada favorita, pero este es uno de mis programas favoritos. Que no me enteré yo que no sea otro. Déjame que te presente, para quien no te conoce, que es algo difícil. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. ¿No sabía que eras máster en Comunidades Europeas? Sí, es que mi especialización precisamente es la Unión Europea. ¿Sí? Lo que pasa es que siempre puede más la parapsicología que digamos que la faceta esa de como profesora de los temas europeos. Qué curioso. Miembro de la Sociedad Española de Parapsicología, sí. ¿Sigue siendo? Sí. Y sobre todo miembro del grupo EPTA. Y sobrenatural, ¿qué es lo sobrenatural para ti? Aparte de este libro tan bonito que se ha editado hace un poquito. Bueno, verás, ¿te acuerdas que yo escribí otros 3 libros antes? Y siempre tenía un poco la inquietud de que en este mundo en el que nos movemos, tanto tú como yo, nos rodean siempre una serie de palabras que para nosotros pueden tener un significado, pero no para la gente de la calle, la gente que no tiene por qué saber de parapsicología, ni a lo mejor de todos estos temas que tú y yo barajamos. Entonces, por unas circunstancias personales, tuve que quedarme bastante en casa. Y entonces empecé como distracción, como evasión, a meterme en el ordenador y a ir metiendo las palabras que yo iba encontrando, que se me iban ocurriendo, y las fui ordenando pues como por orden alfabético, para hacer una especie, porque yo al principio quería hacer como un diccionario de lo extraño. Pero bueno, lo terminé, las circunstancias de mi vida cambiaron y entonces un día hablando con un amigo mío pues me dice: oye, ¿no tendrás nada para poder publicarte? Digo, hombre, pues lo único que tengo es esto, es un diccionario de lo extraño que tengo ya terminado. Ay, pues dámelo. Y mira, fíjate tú, ese fue el origen de este libro que él lo llamó Sobrenatural, porque dice, el subtítulo ves que son fenómenos racionales inexplicables en nuestro mundo, pero que eso no tiene nada que ver, porque algunos de ellos tienen explicación, ¿no? Solo que son palabras raras, que te suenen como extrañas, como raras. Yeah. Y luego, al final, cuando lees de qué se trata, pues es algo curioso, pero ni mucho menos extraño. Dime una cosita, ¿crees en lo sobrenatural, claro? Sí. Sí, lo que pasa es que para mí digamos que hay una frontera. Sobrenatural, como dice el libro, son vocablos, cosas, objetos, miles de definiciones, de hechos que pueden tener. Ahora, si a mí me dices que lo sobrenatural maligno, creo, pues vamos a ver, mira, el otro día en las jornadas tuvimos una charla preciosa en la que venía Carlos Canales, que creo que le conoces tú, claro, y que nos vino a decir cómo había variado el concepto del demonio, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, de lo sobrenatural, en este caso maligno, la figura del demonio desde la época, de la primera época del medievo,
el ser ese rojo, ¿no? Con cuernecitos y con cara maligna, el tridente, el rabo, y que ahora poco a poco nos fue demostrando en fotos sucesivas que el concepto de maligno que podemos tener ahora serían lo que se llaman los grises, los visitantes de dormitorio. Aclaremos eso, sí, no esos policías de otro tiempo, sino visitantes de dormitorio. No, sí, es que se llaman los grises, Sí, pero son los visitantes de dormitorio, esos personajes que también los pongo ahí, que son pues, con un cabezón muy grande, con los ojos rasgados, que se divulgó muchísimo con el tema, ¿te acuerdas el libro de Communion? Sí. Pero que la gente teme ahora esos hombrecillos, ese tipo de cosas mucho más que al personaje del tridente y de los cuernos con rabo. No te me adelantes, que estás ya adelantando algunos de los temas que queremos tratar. Esta es nuestra invitada. Vamos a hablar de cosas sobrenaturales con ella, aprovechando esa increíble experiencia que tiene. Uno de los temas que nos han pedido que tratemos es este. Escucha. Nuestro primer tema sobrenatural nos lleva a conocer algo más de los sanadores psíquicos. Él entra en trance, en un estado de recepción mediúmnica, y dice que sus manos se mueven directamente a la zona afectada, materializando, extrayendo las negatividades que causan las enfermedades. Son imágenes que desafían los límites de la imaginación. Como se nos había anticipado, cuando termina, pasa sus manos sobre la zona del cuerpo que fue intervenida y esta cicatriza automáticamente como si nunca hubiera existido la herida, y los pacientes que están siempre conscientes se levantan en el acto sin ningún tipo de dolor. Muchos detractores de estos sanadores espirituales, de estos médicos de las manos desnudas, opinan que son prestidigitadores, magos, que utilizan trucos de ilusionismo. Y ellos responden que sí, que efectivamente son magos, pero magos de Dios. Porque no es tan importante el cómo lo hacen, sino los resultados que obtienen. Y esto es lo demoledor en la estadística. Era una de estas experiencias con los llamados cirujanos psíquicos. ¿Son reales? ¿Son un fraude? ¿Cómo actúan? Nuestra invitada nos cuenta algo más de estos extraños personajes. Pues cuéntanos, Sol, es uno de los muchos temas que nos han pedido que... Bueno, vamos a ver, esto... ¿Existen? Hay que partir de una base. En todo fenómeno paranormal, y este sería un fenómeno paranormal, puede existir el fraude. Es decir, yo no niego que a lo mejor algunos de los cirujanos que se dicen psíquicos, realmente si les pusiera esa prueba, digamos, pues ha habido gente que les ha visto pues sacar higadillos de pollo, por ejemplo, tú lo sabes también como yo y tal. Ahora, eso no invalida el fenómeno, y que existan auténticos cirujanos psíquicos. Y que me dices, ¿cómo funcionan? Pues bueno, la voz en off lo he explicado muy bien. Ellos actúan sobre el cuerpo físico, aparentemente sobre el cuerpo físico. Imagínate que ellos hacen como una incisión, te lo digo porque yo he visto películas en primera plana, vamos, en primer plano. Meten la mano dentro de la incisión y sacan cosas. Las cosas que sacan dicen que eran los malos espíritus que tenía el señor. No, es que le quitan el tumor que tiene. Ahora, ¿cómo es posible que esas operaciones de tipo quirúrgico se realicen con éxito? Porque esa es lo fundamental del fenómeno auténtico, sin ningún cuidado higiénico, ninguna asepsia. Luego, tiene razón esa voz en off, es que pasan la mano después de hacer la incisión, que han tenido algodones y cosas manchadas de sangre, pasan la mano y automáticamente se queda como una rayita rosada, más roja que la dermis del enfermo, y que eso desaparece. Yo conozco a alguien muy importante que ya ha fallecido, pero que tú lo conocías también, que me contó que fue con una especie de actitud un poco de chufla a una persona de estas y le quitaron un lobanillo del cuello y que se quedó pegado, porque ni notó nada, pero que lo tenía en la mano el señor cuando se lo enseñó y a él le había desaparecido.
y no le quedó ni cicatriz. Es decir, que algo hay. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Considerando que, bueno, como en todo hay truco y que algunos son magos y hay prestidigitación, ¿cómo lo hacen? ¿Significa esto que no somos varios cuerpos, no solamente somos un cuerpo físico? No, porque para eso hay los cirujanos que existen que operan en el astral, que es totalmente distinto. Y ahí yo he conocido a una persona que operaba el astral. ¿Sí? Es decir, que tumbaba a la persona y entonces ella era medium, se ponía en trance y entonces manipulaba con las manos el astral de esa persona, iba donde tenía el mal esa persona en el astral, y esa persona, una vez realizada la operación en el astral, cuando esa persona pues se volvía a poner de pie y tal, le hacían el chequeo y ese tumor o ese problema que tuviera de salud le había desaparecido. Pero fíjate que es distinto, porque el cirujano psíquico actúa sobre el cuerpo físico. Es decir, abre el cuerpo físico para operar. Bueno, la Pachita, acuérdate, la famosa Pachita, metía un cuchillo de cocina a la gente en los ojos, que te quedabas, que te ponías, vamos, fuera de sí, de ver cómo metía en el ojo para quitarle un tumor de detrás del ojo, y a esa señora no le pasaba absolutamente nada. Y además un cuchillo que no estaba nada, absolutamente, vamos, que te daba frío pensar que podía meter eso en el ojo. Lo hacía con toda la tranquilidad del mundo. Lo que pasa es que la versión de ellos es que ellos operaban guiados por una mano divina. Es decir, que normalmente los curanderos siempre se dicen ser instrumentos. Yeah. Dime una cosa, ¿por qué Filipinas, la mayoría de los que conocemos, o Brasil? ¿Por qué esos dos sitios? Pues no me lo preguntes, pero es así, tienes toda la razón. Es decir, casi todos los famosos, Arigato, ¿cómo se llamaba? Se Arigó, Pachita, todos estos eran todos de Filipinas. Y creo que desde aquí hay viajes a Filipinas para contactar con los que sigue habiendo en Filipinas, que parece que siguen teniendo esa fama de ser los auténticos. En Brasil también creo que hay. Sí, estoy recordando que algunos de los ponentes que van a las charlas del grupo, de vuestro grupo, el grupo EPTA, que quiero recordarlas después, llegó una filmación de, no sé si Pablo Villarrubias me parece que fue. Y como bueno, terrible, pero es que terrible, es que lo abría y veías que la cámara estaba metida encima de la persona, y ahí él lo decía, dice, es que yo no vi truco. Es que yo vi cómo aquello se abría, cómo él restañaba la sangre que salía, cómo él metía la mano dentro del intestino, sacaba el problema que tenía la persona, y luego, pues nada de puntos ni nada. Es decir, cerraba con las manos la herida, pasaba la otra mano como un verdadero curandero, y aquello se cerraba milagrosamente. Qué curioso. Déjame que pongamos un poquito de música. Esto no quiere decir, porque últimamente en algunas noticias han salido informaciones de sanadores de estos o curanderos psíquicos, cirujanos psíquicos, que eran un fraude tremendo y que engañaban a la gente y que evitaban que fuera al médico a hacer sus tratamientos porque decía que los cuidaba. Supuesto. Atentos, no estamos diciendo que hay que ir a estos lugares. No, ni muchísimo menos. Que el fenómeno existe. Otra cosa es que todos aquellos que se dicen cirujanos psíquicos reales lo sean. Y por eso hay que tener muchísima precaución en este tema. Vale, curanderos, que es un poco un capítulo parecido a estos, curanderos de la tradición. Sí, pero fíjate que el curandero, el sanador, porque hay muchas palabras para determinarlos. El curandero, en el fondo, vamos a ver, primero él se autodefine como transmisor de un conocimiento y de un poder que no está en él. Es decir, son personas como muy creyentes a nivel de Dios o dioses, me da igual en función de la cultura del sanador, pero que para mí y yo creo que para toda la parapsicología, el curandero actúa sobre la persona, digamos, activando su sistema inmunitario. Yeah. Es curioso porque, según en diferentes tradiciones, los hay para casi
tipo de cosas, los hueseros, los que te arreglan esto, los que te arreglan lo otro, qué curioso, ¿no? Pero bueno, y los métodos son totalmente diferentes. Hay uno que es el pase, ya sabes, de limpia, hay otros que, me acuerdo que el padre Pilón, cuando estuvo en el Amazonas, decía que ellos tenían el cuy es como un ratoncito, ¿no? Y entonces cogían al cuy y le frotaban al enfermo con el cuy y luego abrían el cuy y el cuy tenía la enfermedad que le había transmitido el enfermo al cuy. Pobrecito cuy, también el pobrecito ratoncito no tenía la culpa de nada, ¿no? Hay otros que usan huevos y que sabes que usan huevos también, que pasan el huevo y luego el huevo se abre y está podrido totalmente porque ha absorbido el mal del enfermo. Los métodos son muy diferentes. Yo siempre digo que, aparte de todo, yo creo que lo que hace el curandero es una transfusión energética, que lo saben hacer muy bien, y que eso lo que activa es tu propio sistema inmunitario y tú mismo reaccionas, porque casi todas las enfermedades vienen por una debilidad de nuestro sistema inmunitario. Voy a insistir en eso, no estamos diciendo que haya que ir a los curanderos ni a los sanadores, nuestros médicos primero, estamos simplemente analizando un fenómeno. Yo soy defensora de la medicina tradicional siempre. Vale, Espacio en Blanco, emisión especial esta noche con una invitada de lujo, Sol Blanco Soler. Estudiaba estos temas y veías el tema de la combustión espontánea, es uno de los que más terror da, que de repente puedas estar en casa y puedas salir ardiendo. He visto que decías que no con la cabeza lo que estábamos... No, vamos a ver. Vamos a ver, es que hay varias hipótesis que se barajan para justificarlo. Es decir, el efecto mecha, que tendría su explicación. Primero, hay que desechar en una combustión espontánea cuando ha habido un agente calórico que ha actuado, es decir, como el cigarrillo, con eso. Ajá. Otra cosa es que la persona se haya muerto de un infarto, pero para que se produzca, según esa voz en off, es que había un cigarrillo que ha ido prendiendo la ropa, que a su vez ha hecho de mecha. Yeah. Pero es que lo que se ha demostrado es que para que el cuerpo quede incinerado de esa manera se necesitan, pero una temperatura altísima, que eso no lo produce nunca una mecha, digamos, el efecto mecha. Nuestros antepasados lo llamaban pues un castigo celestial, por supuesto, porque no entendían. Seguimos sin entenderlo, sigue siendo un fenómeno paranormal, porque una cosa es que se barajen posibilidades. Pues hay las reacciones químicas que tiene el organismo y que en un momento dado pueden. Pero decía también esa voz en off que normalmente eran señoras que vivían solas. Hubo un caso, me parece que ha sido en Estados Unidos, que una bailarina, al dar los giros de baile, entró en combustión y se convirtió en una llamarada, porque esa mujer de repente se quemó. Es que es tan impresionante el tema que normalmente siempre hablamos, además de las combustiones espontáneas humanas. ¿También las hay de animales? No, de animales no, pero de cosas. Es decir, el hecho... vamos a ver, uno de los fenómenos poltergeist, por ejemplo, es que algo entre en combustión en tu casa. Nosotros tuvimos un fuera de Madrid. ¿Vas a contar un caso? Sí, es un mini caso. Déjame, que se enfadan conmigo cuando digo espera, pero espera un poquito. Vamos a poner un poquito de música. Vale. Y atentos, Sol Blanco Soler nos va a contar un caso que vivieron ellos. Y no os enfadéis, de vez en cuando hay que esperar. Vamos con ese caso que viviste en el... Bueno, te digo esto porque, vamos a ver, normalmente se llama en parapsicología combustión espontánea cuando un cuerpo entra en combustión, un ser vivo entra en combustión. Pero puede existir, que es uno de los fenómenos que pueden darse en un poltergeist, que sabes que es cuando una persona viva en estado de conflicto crea una serie de fenómenos a su alrededor. El caso que te voy a contar, curiosamente, no era una persona viva, era una persona muerta la que provocó esto. Te cuento así muy por encima, porque la radio yo sé que el tiempo es precioso. Fuimos a un caso fuera de Madrid. Era un poltergeist clarísimo. La abuela, un conjunto familiar. Una abuela, un matrimonio y un niño pequeño de 7, 8 años. Bueno, pues ese quemaba las ropas dentro del armario, pero las ropas de la abuela, claro, porque lo que tenía era una fijación anti-abuela. ¿Pero las quemaba sin darse cuenta? No, sí, inconscientemente. Él odiaba las faldas de la camilla de la abuela, las patas empezaban a quemarse. Te quiero decir que eso, bueno, ese es un caso. Y luego tuvimos el del más allá,
que tuvimos un caso aquí en Madrid de un chico que muere por un problema de droga en un lugar de estas instituciones asistenciales. Esta persona tenía un hijo pequeño y los abuelos se hicieron cargo de este niño. Fuimos allí porque es que los cuadros de él se caían, en fin, había una serie de síntomas que estaban clarísimamente llamando la atención para que nos llamaran, porque lo que quería era hablar de su problema, ¿no? Y bueno, ya contactamos con él, porque lo último que fue cuando ya los abuelos ya nos llamaron muy asustados, es porque ellos tenían siempre un cuarto para ese hijo cuando venía a dormir a casa. Y entonces en ese cuarto, que ellos todavía no habían recogido las ropas del fallecido, pues un día se encontraron tuvieron que llamar a los bomberos porque toda la ropa de él, de los cajones, de los armarios, estaba amontonado en el centro de la habitación y estaba quemándose sin llama, es lo que hablábamos antes, con humo. Entonces llamaron a los bomberos por supuesto dijeron, pues qué cosa más rara, porque el foco de fuego, ¿cómo esto ha podido prenderse si el resto de la habitación, que es otra, eso sí es una característica, cuando ese cuerpo entra en combustión, lo demás no se quema. Es decir, esa habitación tenía estanterías con libros que no se quemaron en absoluto, solamente el centro de la habitación y el parqué donde había estado toda esa ropa amontonada que los abuelos no habían amontonado, por supuesto, ahí en el centro de la habitación. Bueno, luego cuando contactamos con este chico, nos dijo que sí, que lo había producido él porque no quería que quedara ningún recuerdo suyo, que su vida había sido tan desastre que lo que no quería es que su familia guardara nada de él para que su hijo jamás pudiera sentirse tentado a seguir el camino suyo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Estábamos hablando aquí de esos casos tremendos. Sol, dime una cosita. Efecto mecha es una de las hipótesis. Sí, hay varios. Sí, elementos químicos del elementos cuerpo humano. químicos, el ser humano posee un cuerpo de diferentes campos eléctricos, tú sabes, desde el estático, que a veces nos produce eso. Están buscando una explicación que pueda demostrar todos esos casos. También hay el fuego Kundalini. Tú sabes que todos nosotros tenemos unos focos energéticos, puntos energéticos en el organismo, pero claro, todos estos puntos, se ha dicho también que es que esta gente que se quemaba o que se combustionaba, que es que eran gente alcohólica y que había tal grado de alcohol en su sangre que producía este fenómeno, no, porque luego se ha demostrado que la bailarina no tenía, por ejemplo, que hay otros casos que no se justifican. Sigue siendo un fenómeno paranormal porque no sabemos todavía cuál es el origen exacto de ese fenómeno. ¿Yo te iba a pedir una explicación? No, es fenómeno paranormal. Yo puedo explicarte mucho sobre los fenómenos paranormales, pero al final llegar hasta el fondo de ellos no puedo porque siguen estando ahí en la lista de fenómenos paranormales. Vale, antes de pasar ahora con un tema que también tú controlas mucho, otro que habíamos anunciado, cordón de plata. ¿Qué es eso? El cordón de plata. ¿Cómo me gusta eso? El cordón de plata nos gusta a todos. Vamos a ver, es que todas las comunicaciones y todas las informaciones, muchas de las religiones nos dicen, nos cuentan que nuestro espíritu está vinculado a nuestro cuerpo físico a través de un cordón de plata. Ese cordón de plata que mucha gente que hace los viajes astrales, cuando se desdobla, lo ve, pero ve que siempre está vinculado a su cuerpo a través de ese cordón elástico plateado. Ese cordón solamente se rompe con la muerte. Entonces es muy curioso porque en el Eclesiastés había un apartado que yo recojo en uno de mis libros que dice: antes de que te llegue tu hora, piensa en tu Dios antes de que te llegue tu hora y se rompa el cordón de plata. ¿Sí? Y eso lo tienes en el Eclesiastés. No me digas. Te lo digo porque la gente cree que todas estas cosas son cosas nuevas. No, son cosas ya de la sabiduría de nuestros antepasados, de muchas culturas y de muchas cosas. Y cuando la gente del otro lado conectas con ella y te cuenta cómo ha sido su desprendimiento y tal y cual,
pues yo tengo algunos en mi libro ese de Crónicas del Más Allá sobre el cordón de plata de unos soldados, me acuerdo en el Somme, en la Primera Guerra Mundial, de que le dan, se muere uno de los soldados en una trinchera y dice, y cuando me vi el cuerpo abajo, me vi que tenía un cordón que me estorbaba para ser libre. Dice, hasta que tiré bien de él y me sentí libre y pude volar. Es decir, que parece ser verdad que ese cordón de plata existe. Aquí te he dado más explicaciones que yo puedo dar en el libro, pero bueno, es muy curioso lo del cordón de plata. Seguimos con más misterios, ¿te parece? A un campo que vosotros domináis. Tras esa tercera introducción que ofrecen nuestros compañeros, vamos con ello. Vamos al mundo de los espíritus y al de la posibilidad de comunicarse con ellos. La Ouija es uno de los sistemas, pero hay muchos más. Los médiums, el espiritismo, entre otros. Y en ese campo se da un fenómeno desconocido y extraño. Le llaman ectoplasma. El ectoplasma es un material sutil que se encuentra en el cuerpo de cualquier persona y suele asumir estados tanto líquidos como sólidos con sus respectivas propiedades. Generalmente esta sustancia fluye a través de los orificios del cuerpo, teniendo una apariencia luminosa. El ectoplasma es una de las características principales que poseen los médiums psíquicos cuando se encuentran oficiando una ceremonia espiritista. Charles Richet asegura que el ectoplasma es un fluido etérico semimaterial que suele fluir de los médium una vez que estos se encuentran en estado de trance. La composición analizada en distintos laboratorios científicos ha demostrado que la estructura del ectoplasma es muy similar a la albúmina. Pero, ¿cómo se puede explicar este fenómeno? Viajemos al mundo de los espíritus para entender algo más de estos fenómenos. Me dice Sol aquí a micrófono cerrado que lo hemos explicado nosotros perfectamente. No, ¿qué es el ectoplasma? Otra de las cosas que a mí me llamó la atención cuando estaba en este asunto, que saliera eso de la boca. Pero date cuenta una cosa muy curiosa, debo decirlo. Vamos a ver, esto lo producía, te digo que lo producía en el pasado, porque en la época de toda la primera mitad del siglo XX, los médiums en estado de trance, había muchísimos médiums ectoplasmáticos. Es decir, que cuando entraban en trance, como un fenómeno natural en ellos, empezaban a emitir este fluido que, como bien habéis dicho, se ha analizado perfectamente, tiene células epiteliales, no te olvides, y que se ha pesado al medium cuando emite eso. Es decir, esa sustancia que a veces es reptante y va por el suelo, otras veces se forman figuras. Luego el medium lo vuelve a absorber y vuelve a recuperar otra vez el peso que ha perdido. Por lo tanto, es un ingrediente de nuestro cuerpo perfectamente pesado. Eso lo sabemos, ¿eh? Ahora, ¿por qué ya llevamos muchísimos años en lo que los mediums ya no producen este fenómeno? Porque a mí me hubiera apasionado de verlo en directo. Yo siempre lo he visto en película, en grabaciones o en fotografías. Pero no te puedo decir tampoco por qué, porque lo que sí se sabe es su composición, ¿eh? Es decir, que tenía, como bien habéis dicho, tenía albúmina, tenía células epiteliales, tenía grasa. Te quiero decir, está claro que es una parte del medium, puesto que se le pesaba cuando emitía eso y cuando lo reabsorbía volvía a recuperar el peso que había perdido. Eso está clarísimo que es, pero si te fijas, es una parte del medium que él emite, pero que luego lo reabsorbe. Por lo tanto, es un fenómeno curiosísimo, porque lo que no sabemos es por qué unos lo producían, otros no, y por qué ahora han dejado de producir el ectoplasma.
¿Por dónde salía? ¿Por cualquier orificio? Por cualquier orificio, imagínate, porque yo he visto fotos de todos, de por el ombligo, los oídos, la nariz, bueno, y otros orificios que no vienen a cuento ahora, pero por todos los orificios de tu cuerpo. Vale. Contacto con los espíritus, la Ouija, hemos hablado muchas veces de ella. ¿Juego o no? Yo la Ouija, como siempre, la demonizo, vamos, es decir, es peligrosa, pero no es. La gente se cree que yo puedo decir que la Ouija es peligrosa porque la Ouija es peligrosa. No, vamos a ver, la Ouija es un fenómeno que seguimos sin comprender todavía por qué funciona, tiene un índice de errores tremebundo, eso que la gente lo sepa, porque no tiene una fiabilidad absoluta. Yo te digo que dentro de nuestro equipo, que alguna vez la hemos hecho y nunca nos ha dado información, bueno, básica, a ver, para entendernos, sí. Solamente una vez y nos dieron 2 palabras que de ahí tiramos nosotros la verdad, pero nada más. Las demás veces, además, es que nos cansamos, dejamos el vaso y cerramos la puerta y se acabó, porque no nos funciona, no me digas por qué. Pero a la gente tiene que pensar que la Ouija no es un juego, aunque a veces se pueden vender en kiosco de periódicos y en jugueterías. No es un juego. Y no es un juego por una razón. Porque la Ouija funciona. El fenómeno del vasito que se mueve funciona. Y es verdad, pero no sabemos por qué funciona. ¿Es la suma del inconsciente de los presentes? ¿Es la mente de los presentes? Puede ser, la verdad es que si son los fallecidos, la información que te dan siempre es horrorosa. Es decir, o son muy bajillos, ¿sabes? Muy bajos astrales y entonces no merecen ninguna confianza. Pero ¿qué pasa? Que la persona que puede llegar a hacer una Ouija y que no tenga estabilidad psicológica, psíquica, emocional, la contestación que le da la Ouija, y además la gente joven siempre pregunta tonterías a la Ouija. Es decir, voy a probar, no voy a probar, me voy a morir mañana, no sé qué. Claro, la Ouija, me voy a morir mañana, pues, y le da una fecha. Pues esa persona ya se aterra, se desequilibra. O eres el demonio, que suelen preguntarlo también. Sí, si ni es el demonio la Ouija ni nada. Es un fenómeno que por no saber todavía qué es lo que funciona en la Ouija, más vale abstenerse, a no ser que tengas un equilibrio suficiente como para hacerlo como un ensayo clínico, a ver si me entiendes, para decir, vamos a ver si funciona y apuntar índices y estudiarlo. Mejor no jugar. Pero mejor yo ni jugar, no hacer Ouijas. No nos queda mucho tiempo, Sol, y todavía quiero tratar algunos temas más contigo. Mediums, a eso sí estás acostumbrada. Sí. Tienes alrededor tuyo unos cuantos. Sí, y buenísimos. Sí. ¿Funcionan eso como un medio transmisor entre ese mundo del más allá y esto de aquí? Bueno, Aldo, cuando le preguntas esto... Aldo Linares. Aldo Linares, que es ahora el medium del equipo nuestro. ¿No es Paloma Navarrete? Bueno, es que Paloma es vidente, ojo. Es que son complementarios. Vamos a ver. Medium es Aldo. Y Paloma, su videncia lo que hace es que se complementa con la mediumnidad de esto. Pero Paloma misma lo dice, ella no es medium porque ella no permite que se acerquen demasiado a ella. Por eso pone la bola en medio, para distanciarse del contacto. Entonces ella, a través de la bola, que realmente no en la bola, ya sabes que no ve, ella ve en su mente, pero no tiene el contacto tan directo como Aldo. Entonces lo que hace es que Paloma ve en la bola al personaje, habla al personaje y Aldo contesta por boca del personaje. Porque Aldo, aunque él dice que no incorpora, que lo tiene al lado, él habla con la voz de él. Vamos a ver. ¿Le cambia la voz? No la voz, pero sí las palabras. Es decir, que si nosotros hemos tenido un teatro muy divertido, que salía un húsar de comienzos de siglo, que tenía un vocabulario retórico, almibarado, o lo mismo un señor con un genio espantoso que empieza a soltar, ¿sabes?, tacos y palabrotas. Es decir, que ahí hay una intervención clarísima entre la persona fallecida y Aldo como medium. Esto Paloma no, porque Paloma lo que hace es traducir lo que ve, o lo que cree ver, o lo que cree oír, pero nunca tiene la incorporación. Vale. Casi para terminar, te pregunto algunas veces si os habéis encontrado con espíritus peligrosos. Déjame que escuchemos una cosa terrible. Reunirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros. ¿Qué es eso? Agua bendita. No me acerques.
¡Ah! ¡Me quema! Le quemaba. Exorcismos. ¿Eso significa que puedan existir los espíritus que te posean? Vamos a ver. Y casi terminamos con esto. ¿Quieres agua? No, tengo. Vamos a ver. Yo y todos los del grupo, incluidos los antiguos, ¿te acuerdas? Lorenzo, José Luis, el Padre Pilón. Nunca hemos tenido, jamás en 30 años, ninguna experiencia de espíritu maligno. Nunca. Espíritus conflictivos, pesaditos, enfadados por la muerte, cómo le sobrevino la muerte, todo eso sí, pero eso no es ser maligno. Nunca hemos tenido ninguna experiencia negativa en todas nuestras investigaciones ni en nuestras experiencias. El Padre Pilón decía que él, por fe, tenía que creer en la posibilidad de la posesión, pero que él nunca se había encontrado con ninguna, y era sacerdote. Y él hizo exorcismos muy curiosos, porque ahora ya que ha fallecido yo lo puedo decir, él hacía algunas veces, y yo he sido presente, pero como placebo. Porque lo que pasa era gente que estaba muy trastornada, y entonces ¿qué pasaba? Que él se revestía con el ámbito y con el agua bendita, hacía 4 latinejos, además, como decía él, llevaba el breviario antiguo, que no es el que estaba vigente, y la persona se quedaba tranquila. Pero eso realmente no era un exorcismo. Vale. Te iba a preguntar, alguien me ha contado, no sé si será cierto, parece que ya lo has desmentido tú, que el Padre Pilón vivió un exorcismo de alguien que caminaba por encima de las paredes o se levantaba. No, que yo sepa no, y mira que estaba años al lado suyo, ¿eh? Yeah. Eso es del Padre Fortea. Sí, no, pero me habían dicho que... No. Él lo que ha tenido experiencias de curar en el Amazonas y de ver lo que puede ese supuesto mal de ojo que se creen y que terminan muriéndose porque se lo creen. Ya, ahora solo de mal de ojo, es un tema que teníamos pendiente. Tantos temas se nos han quedado. Bueno, pues vuelvo otro día y comentamos otro bloquecito. Me encantará. Casi para terminar, el caso que más te ha llamado la atención de esos que recoges en tu libro, de contacto con los espíritus, niños quizá, algún niño. Mira, el niño y el perrito que vino a salvar al niño desde el otro lado, que estaba muy despistado, lo que me dio es ternura. Es decir, que una mascota venga a recoger a su amito que estaba despistado en el otro lado y que no venía ningún familiar y tuvo que venir la mascota. A mí eso me dio mucha tristeza y mucha ternura. Eso por un lado. ¿El niño se fue detrás del perro? El niño se fue detrás del perro jugando con él y el perrito se lo llevó jugando. Llegaba él, le hacía cuatro, entonces se separaba, pues ya sabes cuando has tenido perro que quieren que le tires la pelota. Y el niño, nosotros comprendimos la faena del perro, ¿no? Y le dijimos, corre, vete detrás de Musi, corre, que quiere jugar contigo. Y el niño, en ese aturdimiento de jugar con la mascota, pues la mascota se lo fue llevando hasta que cruzó. Qué bonito. Eso es ternura. Sí, tenemos que volver a hacer otra vez. Hay muchos casos de estos bonitos. Déjame que damos una última información. Lo venimos anunciando, nos vamos a Tenerife, queremos hacer el programa con todos nuestros oyentes canarios, todos esos que el EGM dice que no existen, que sabemos que son muchos, y el responsable de todo esto es Fabio González, que nos ha invitado a unas jornadas que se llaman Encuentracuentos. Buenas noches, Fabio. Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches a la gente hermosa del Espacio en Blanco. Sí, señor, qué bien. Entre ellos tú, que eres oyente desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, desde los 80, pues, desde el 88. No digamos, desde hace unos cuantos años. Uno de los directores de la organización de este Encuentracuentos. ¿Qué significa esto, Fabio? ¿Qué es? ¿Queréis contar cuentos a la gente, recuperar un poco esa tradición? Sí, recuperarla, mantenerla viva, seguir soplando en esa hoguera de las historias para que siga alumbrando, que siga iluminándonos a todos en este camino de la vida. Qué bonito. Y se hacen estas jornadas, cuéntame un poquito, antes del programa, que hay mucha gente ya preguntando dónde va a ser, que quieren estar, ahora les daremos todos los datos, pero además hay otro montón de cosas, ¿verdad? Sí, comenzaremos, será una presentación el viernes 11 de marzo y comenzamos lo que es ya las propias actividades del festival el sábado 12 de marzo y irá a lo largo de esa semana hasta el día 20, domingo 20, que es justo el Día Internacional de la Narración Oral. ¿Tenéis alguna página web donde tengáis toda la información para nuestros internautas? Sí, nos podrán encontrar en Facebook. Por Encuentracuentos todos juntos, empezando. Exacto. Vale. Dime lugares donde van a hacerse estas actividades.
Pues va a situarse prácticamente todo en el espacio de las artes de Tenerife, el TEA, que se encuentra en Santa Cruz, muy cerca del mercado de Nuestra Señora de África, al lado del Museo de la Naturaleza y el Hombre. Y ahí van a ser la gran mayoría de las actividades justo, porque el TEA es un edificio grande, hay salones de actos, pero justo va a ser en lo que es la Biblioteca Central Municipal. Y luego también haremos algunas otras actividades en otras bibliotecas del municipio de otros barrios. Vale, espera que pongo un poquito de música. En el TEA, en la Biblioteca Municipal Central. Un montón de actividades que podéis ver en ese Facebook, y además el espacio en blanco que va a ser el próximo sábado 12 de marzo, ya no sé el día en que vivo. Sábado 12 de marzo, efectivamente, entre las 10 de la noche y las 12, vale. Hora canaria. 12 de marzo, a partir de las 10 de la noche haremos lo que llamamos un falso directo, pero como si fuera el programa en directo, y estáis todos invitados, ¿verdad? La gente puede entrar con entrada libre. Sí, entrada libre será en la zona de adultos de la Biblioteca Central Municipal. Vamos a habilitar un espacio enorme, precioso, podremos acoger allí pues más de 200 personas y vamos a recibirles y a sorprenderles a todos con una noche muy grata de cuentos y de radio. Perfecto. Algunas personas nos preguntan si hay que recoger entrada. No hay que hacer nada, simplemente presentarse allí. Exacto, sí, presentarse allí en la biblioteca y entrar hasta llenar aforo. Hasta el fondo para llenar aforo. Sí, señor, hasta el fondo. Vale, y con muchas sorpresas ese programa. 12 de marzo a partir de las 10 de la noche en el TEA, Santa Cruz de Tenerife, el espacio en blanco os va a hacer sentir misteriosamente bien. Y todo esto, Fabio, es posible gracias a... Pues gracias al Gobierno de Canarias, lo que es la Consejería de Cultura, al Cabildo, con su Consejería de Igualdad, y también el TEA, que en gran parte pues lo lleva el Cabildo, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en su organismo de cultura, y además de entidades privadas que año tras año nos están apoyando y cada vez más. Perfecto. ¿Sigue estando muy viva la tradición oral ahí en Tenerife, más que en otros sitios quizá? Pues creo que en general andamos todos a la par, por lo que hablamos con compañeros de otras islas y de otras provincias, pero es un dato curioso que ya en lo que es en Tenerife, ahora mismo vivos, tenemos, pues, me parece que son más de 4 festivales al año, repartidos a lo largo del año. Y algunos ya de antigüedad, y algunos que llevan más de 15 años, 20 por ejemplo en concreto de Los Silos, que llevan ahí avivando y manteniendo viva esa llama de la palabra. Qué bien, que siga así, que no se pierda, y que esa tradición nos llene de sabiduría, esa de antaño que, como hacían anteriormente. 12 de marzo. El espacio en blanco en Canarias, y más información en el Face de Encuentracuentos. Sí, exactamente, en el Face de Encuentracuentos iremos publicando el programa, iremos dando noticias y informando de cualquier cosa que pueda resultar de interés a quienes estén con ganas de acompañarnos. Perfecto, os esperamos a todos nuestros oyentes allí en Canarias. Fabio González, gracias por el trabajo, gracias por la invitación, nos vemos prontito, y gracias a todas las entidades, tanto públicas como privadas, que han hecho posible este evento para que siga adelante la palabra, que no se pierda. Te veo prontito, mi niño, un abrazo. Nos vemos, un abrazo muy fuerte. Oye, con ganas de recibirle. ¿Me vas a llevar a la Punta del Hidalgo? Sí, por supuesto. No sé si te podrá alcanzar algún ovni, pero haremos lo que se pueda. Los ovnis ya están encargados, ya verás cómo aparecen. Abrazo fuerte, te veo prontito. Abrazo. Volvemos tras las noticias, regresamos. El mundo del misterio vuelve a las ondas de Radio Nacional. Los saludos para todos los que seguís conectados en esta sintonía, viajando por estos mundos que nos gustan, en Radio 1 y Radio 5. Hoy con un programa especial que estamos realizando desde las Islas Canarias, desde el TEA, desde la Biblioteca Municipal aquí en Santa Cruz, con un montón de amigos que han venido a vernos y un montón también de invitados que nos están contando algunos misterios de este lugar sagrado y mágico donde estamos. Saludos también para todos los que nos descargáis en el podcast, cientos de miles de descargas cada semana, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de Radio Nacional y de toda la radio. Y saludos desde España a todos los que nos sintonizáis en la radio online en los diferentes países, 111 países de este planeta nuestro. Un abrazo desde España.
esta segunda hora nos esperan brujas, nos esperan monjas milagreras, pero todavía nos esperan algunos misterios de esas momias. Mila nos lo estaba contando. ¿No hay relación entonces entre las momias guanches y las momias egipcias? Yo creo que no. 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 Ni hay una relación entre el pueblo egipcio y el pueblo canario. Vamos a ver si nos Porque situamos aquí hay pirámides. cronológicamente. Me queda todavía una cosa preguntarte Sí. con las pirámides. O sea, dime. No, las pirámides. Bueno, si lo situamos cronológicamente, hablamos de una civilización en Egipto que nos ponemos al 3000 antes de Cristo. Ah. Y bueno, para los canarios, para la primera llegada de estas poblaciones africanas a Egipto, a Canarias, tenemos que ir mucho más adelante. Entonces ya en el tiempo estamos separados. Si pensamos en cómo momificaban en Egipto, hablamos de natrón, Sí. de unas determinadas Natrón es una sales. sustancia que se ponía. Exacto, unas sales especiales para deshidratar el cuerpo. Hablamos de vendas de lino, Sí. ¿no? Aquí no las tenemos. Aquí la desecación del cuerpo se produce de otra manera y la envoltura del cuerpo son con pieles de cabra. Entonces ya empezamos a tener una serie de diferencias. En Egipto encontramos momificación natural cuando esos cuerpos son enterrados en el desierto y el desierto los deseca de una forma natural. Aquí no tenemos ese desierto, por lo menos en Gran Canaria. Sí, en Gran Canaria y en Tenerife, las momias se han encontrado en cuevas. Por tanto, son espacios de enterramiento totalmente diferentes a Egipto. No nos encontramos esos productos. Si nosotros sabemos cómo se produce, cómo se lleva a cabo el tratamiento del cuerpo en Canarias, hablamos de pino, hablamos de brezo, hablamos de sangre de drago, de mocán y de sol. O sea, untar el cuerpo en grasas de animales, en manteca, untarlo con todo ese majado también y ponerlas al sol. Es un proceso totalmente diferente a Egipto. En Egipto el cuerpo se cubría de esas sales, se realizaba primero la evisceración del cuerpo, después se cubría de ese natrón, de esas sales, y una vez después se untaba, es verdad, una serie de resinas y de aceite, después se envolvía el lino y al ataúd. Son dos cosas completamente diferentes. Ya. Diferentes porque estamos también en dos espacios diferentes. Vale. Y dos culturas diferentes. Vale. ¿Y por qué aquí se momifican y no se momifican en Sevilla, en Asturias, en otras partes de España, en Francia? ¿Por qué exactamente aquí en Canarias, tan cercano a África, con alguna connotación, vete a saber, si misteriosa? Y otra pregunta que te hago antes de marcharnos: ¿por qué aquí hay pirámides o las pirámides de Güímar no son pirámides? No, no son pirámides. Pirámides en el sentido, vamos a ver, son... Vamos allá, aquí va a haber pelea, ¿eh? Aquí va a haber pelea. Cuando, déjame que... Si tengo que encontrar en una pirámide de Canarias, una pirámide de Sócer, una pirámide de Keops, que Fren se refiere a eso. No. Pero en Güímar como un monumento arquitectónico funerario. Tendría que entenderlo, de enterramiento de indígenas canarios. Una estructura así piramidal hecha de piedra. Una estructura majano, mollera, paredón, como lo llamamos así. Yo de pequeña jugaba en una de ellos y a mí no me puede decir que aquello es una pirámide al estilo egipcio. ¿No son pirámides? No, si hablamos de como arquitectura, sí, son construcciones escalonadas, sí, bueno, que van hacia arriba, pero bueno, en ese tema no es mi tema. Mi tema son las momias. Lo dejamos, vamos con las momias. Vale. ¿Por qué hay momias aquí y no las hay, yo que sé, en Sevilla? Pues no lo sé, porque lo que tendríamos que ver es si ese conocimiento, ¿no? Esa práctica funeraria ya viene con esta gente que puebla las islas. Si tal vez se practicó en la zona del norte de África, en la costa atlántica africana, y ya viene ese conocimiento, esa práctica con ellos aquí, o esta práctica surge aquí de una forma espontánea. El miedo a la muerte, ¿no? A la desaparición del cuerpo, es un sentimiento que lo tienen todas las culturas del mundo. Por tanto, no nos tiene que extrañar que las poblaciones aquí sintieran, ¿no? Esa necesidad, ¿no? De conservar el cuerpo, y de un grupo especial de la población. No todo el mundo se mirlaba. Es mejor hablar de mirlado que de mirlado. Exactamente, de secación del cuerpo. Y no todos se secaban. O sea, no todos se mirlaban. Y esto nos lleva a hablar, por tanto, tal vez de un tema de estatus, de un grupo concreto de la población que es el
al que se trata el cuerpo para conservarlo. Probablemente también tenga que ver con un tema de adoración, ¿no?, a los antepasados, de querer conservar a esos personajes importantes de la sociedad. Hay todavía que ahondar mucho en ello. ¿Hay gente que está estudiando todo eso aquí en las islas? Sí, por supuesto. Aquí en nuestras universidades y también en nuestras instituciones científicas, como el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria o el Museo de la Naturaleza y el Hombre, ahora están realizando estudios científicos, ¿no?, con las nuevas tecnologías que tenemos ahora, que no existían hace 40 años o 30 años, y están arrojando muchísima luz y están complementando la información que nos dan las fuentes literarias. Ya. ¿Dónde se pueden ver las momias aquí en las islas? ¿En qué museo está? En el Museo de la Naturaleza y el Hombre. ¿Aquí en Santa Cruz? Sí, en Santa Cruz. Solo en Santa Cruz. Sí, solo en Santa Cruz. ¿No las hay en el resto de las islas? No, y después no, porque esta práctica se ha documentado para Tenerife y para Gran Canaria, y en las otras islas, en La Palma, se han encontrado restos humanos, no restos esqueletizados, pero con piel, pero no sabemos todavía si es momificación natural o es artificial, porque las cuevas, el ambiente de las cuevas puede también conservar un cuerpo de forma natural, ¿no? Entonces todavía no se sabe si esa práctica la hicieron también la gente de La Palma. Con esta música egipcia te despido y te emplazo, habrá que hablar de pirámides otro día. Te doy la enhorabuena por el éxito que has tenido, que alguien de La Palma haya salido y sea la directora de una excavación allí en Egipto. Ojalá te pueda ver allí. Forma de contacto, o si quieres pedir sponsor, aprovecha. ¿Necesitas sponsor o dar las gracias a alguien que te esté ayudando? Sí, quiero dar gracias a las instituciones canarias que me han apoyado desde el principio, el Gobierno Canaria, el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de La Palma, mi pueblo, los Llanos de Aidanes, del Ayuntamiento, y bueno, y a todas las personas que me siguen por Facebook, y a todos esos jóvenes que están estudiando historia, arqueología, o que les gustaría estudiar egiptología, que bueno, que creen que si yo he llegado, ellos también pueden llegar. Pues sí, pues ellos también pueden llegar. Bien, forma de contacto, ¿dónde se te puede localizar? Bueno, se me puede localizar en el MIM Project, una búsqueda en Internet. Tenemos una página donde se cuenta cómo va la excavación, ¿no? Y después a través de ediciones de YouTube, donde nosotros publicamos varios trabajos de investigación. Ha sido un placer primero conocerte y después que hayas estado en el programa. Milagros Álvarez Sosa, os pido un aplauso para ella. Te veo en Egipto y te veo en La Palma. Seguro, seguro. Gracias. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. Radio Nacional. The day is dawning. Programa especial del Espacio en Blanco desde las Islas Canarias, desde Santa Cruz de Tenerife, aquí en esta biblioteca municipal increíble en el TEA. Y estamos aquí porque han venido a contar cuentos. Laura Escuela es nuestra siguiente invitada, que nos va a contar un cuentecito antes de que llegue de nuevo el mundo del misterio, con brujas y con monjas hacedoras de milagros. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Laura Escuela, ¿te llamas? Sí, Laura Escuela. Vaya nombre. Sí. El apellido sobre todo. Sí, de los gomeros, de Agulo. Vale, estamos en tus manos, cuéntanos el cuento que quieras. Muy bien, nos vamos a ir un poco fuera de Canarias, vamos a subir Atlántico arriba hasta llegar al oeste de Escocia, que estuve viviendo allá el año pasado y me he traído esta historia para contarles. Bien. Hace no mucho tiempo, en el oeste de Escocia, en un pequeño pueblo, en la linde del bosque, vivía una familia. En una pequeña cabaña. Eran tremendamente pobres. Allí hacía tiempo que la tierra no era fértil y estaban demasiado lejos del mar como para que la pesca les ayudara. Así que el hombre de la casa hacía mucho tiempo que no encontraba trabajo. Había trabajado de todo, pero cada vez le era más complicado traer algo de comer a la mesa. Él vivía en aquella pequeña cabaña con su mujer, su madre y su padre. Su padre estaba demasiado mayor como para poder ayudarle. Su madre había ido poco a poco perdiendo la vista hasta ser completamente ciega.
Y su mujer a la que adoraba, llevaba muchísimo tiempo intentando tener un bebé, intentándolo con él, por supuesto, y no había manera de que aquel sueño se cumpliera. Un día en el que estaban cada vez más preocupados porque no había nada que comer, nuestro hombre salió al bosque con una flecha y un arco, dispuesto a cazar cualquier cosa, lo que fuera, para poder traerlo a la mesa y comer ese día. Y ahí estaba, caminando por el bosque, cuando de repente notó que algo se movía entre los árboles, una figura extraña, así que preparó el arco, dispuso la flecha y cuando iba a disparar, percibió que de entre los árboles salía una figura, la figura de un ciervo blanco. Era la criatura más hermosa que este hombre había visto en su vida. Y claro, a punto estaba de disparar la flecha cuando dudó entre el hambre que sentían en su casa y matar a aquel bellísimo animal. Así que se quedó con la flecha tensa, a punto de tirarla, admirando la belleza de aquel ciervo, cuando escuchó que el ciervo habló. Hombre, si me perdonas la vida, estoy dispuesto a concederte un deseo. El hombre no se podía creer lo que estaba pasando, así que se acercó lentamente al ciervo para asegurarse de que realmente estaba hablándole. Y así era. El ciervo repitió: un deseo. Si me salvas la vida, estoy dispuesto a concederte un deseo. Piénsalo bien. Y mañana, a menos que me mates, te esperaré aquí, en este mismo sitio, a esta misma hora, esperando a que me digas tu deseo para cumplirlo. Y el hombre, por supuesto, pues decidió no matarlo, decidió marcharse a casa dudando de si aquello había sido realidad o una ensoñación, pero decidió que había sido realidad, así que cuando llegó a su casa, pues claro, no sabía qué pedir, así que le consultó a su padre, y su padre le dijo: oro, hijo, oro, por supuesto, debes pedir oro. Oro, con oro podremos conseguir muchísima comida, no tendremos nunca más que tener problemas económicos. Así que bueno, se quedó con esa respuesta, pero luego fue a preguntar a su madre: ay, hijo mío, a mí me gustaría tanto recuperar la vista. Si yo pudiera ver de nuevo, podría ayudarte. Necesito ver de nuevo. Y preguntó también a su mujer: cariño, tú sabes todo lo que hemos deseado tener un hijo. Es lo que más hemos ansiado en la vida. Pide por un hijo, eso nos va a traer muchísima felicidad y ya veremos cómo salimos del paso económicamente, pero por favor, pide eso. El hombre no sabía qué hacer. Él ni siquiera se le había ocurrido un deseo que pedir para sí mismo, solo pensaba en estos 3 deseos de su madre, de su padre, de su mujer. Así que, dándole vueltas a la cabeza, no durmió aquella noche. Pero cuando amaneció, una luz blanca, como el color de la piel del ciervo al que había visto, se le vino a la mente. Y así fue directo al bosque, y a la misma hora, sin arco y sin flecha, allí, entre los árboles, se encontró con la hermosa criatura que le estaba esperando y que le habló: hombre, ¿has decidido ya tu deseo? Te lo debo por salvarme la vida. Y el hombre le dijo: deseo que mi madre pueda ver a mi mujer teniendo un hijo en una cama de oro. Laura Escuela, de la Asociación Canaria de Narración Oral Tagoral, muchas gracias. Programa especial del Espacio en Blanco. Hay una introducción y hay otro invitado que llega. Lo ponemos enseguida. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Saludar a nuestro embajador esta noche del programa, José Gregorio González. Os pido un aplauso para él, periodista también, compañero del mundo del misterio. Llevas un montón de años también, desde 1991. Colaboras en el periódico El Día con una sección que se llama Crónicas de San Borondón, ¿o ese es el programa de radio? Ese es el programa de radio, sí. Y la sección Claves del camino. ¿Cuánto tiempo, compañero? Sí, ya ha pasado algo de tiempo, ¿no? Pero bueno, seguimos igual, ¿no? Seguimos igual. Sí, con menos pelo, pero igual. En mi caso. Vale, en mi caso. Habla por ti, ¿vale? ¿Por qué Canarias sigue siendo tan mágica? Ya no hay ese mogollón que había hace unos cuantos años, pero la gente sigue siendo novelera. Sí. Aquí enseguida que hemos hablado con algunos compañeros que no quieren contarlo de aquí, de la biblioteca, enseguida empezaron a contar, pues me pasó esto, estando en mi casa se encendían, se apagaban las luces. ¿Qué pasa en Canarias para que sea tan especial? Pasan muchísimas cuestiones, quizás para entender la naturaleza mágica, la identidad mágica de Canarias, tenemos que echar mano de todo ese pasado que arrastramos, ¿no? Ese currículum misterioso que nos sitúa en un lugar bastante privilegiado dentro de la mitología clásica, con mitos como el de las Hespérides, la Atlántida, que nos sitúa también en la esfera de itinerarios literarios que entroncan con la tradición celta, como el de San Borondón, la mágica isla que aparece y desaparece, y así un largo etcétera, hasta que entramos en el territorio de los antiguos canarios, que son absolutamente fascinantes. Es cierto que se está redimensionando el misterio, que ya no hay esos mogollones, esas grandes historias masivas, y que estamos en un periodo más civilino, si me permites la expresión, más discreto, más del cuerpo a cuerpo, pero se está, como te digo, reubicando mucho el mundo del misterio en Canarias y están apareciendo historias que nosotros jamás nos habíamos podido imaginar que tendrían presencia en Canarias, batallas espectrales, casuística relacionada con los tibicenas o las tibicenas reciente, casuística reciente, es decir, manifestaciones del fenómeno a las que no les habíamos prestado atención o a cuyos nichos de información no habíamos sabido llegar nosotros. Bueno, pues están apareciendo este tipo de diversificación del misterio en Canarias, que lo que hace es enriquecer aún más a nuestro archipiélago y dar argumentos, dar motivos a gente como la que organiza esto para la creación literaria y para rescatar y poder transmitir también desde la esfera literaria este tipo de cuestiones. Y para que cuando hacemos un programa haya esa reunión de gente guapa que viene a vernos, ¿verdad? Además en un lugar que creo que es idóneo. Qué bonito lugar, ¿eh? Entre libros, con una arquitectura fascinante y bueno, con una gente que evidentemente está aquí porque vibra en la misma sintonía que Espacio en Blanco. Vale, quiero que me aclares unos cuantos misterios. Ahí va una introducción para el primero. En Canarias, el fenómeno de la brujería ha estado fuertemente arraigado en casi todas las comunidades. Para muchos, la creencia en las brujas canarias tiene mucho que ver con el proceso de colonización de la Iglesia Católica, que se aplica con celo a erradicar las creencias nativas, muchas de ellas practicadas por las maguadas, las mujeres sagradas. Las autoridades eclesiásticas intentaron demonizar a todas estas mujeres, confiriendo a las sacerdotisas nativas la categoría de brujas y hechiceras. La bruja representa el mal encarnado por las mujeres en sus máximas expresiones, pero que a su vez cumplen una función moralizadora dentro de la sociedad. La bruja puede ser benévola o maliciosa, según la integridad moral de quien tenga la desgracia de encontrársela en los caminos. Las hechiceras, por el contrario, cumplían una labor social en lo relativo a desentrañar el futuro por artes adivinatorias, hechizos para conseguir los amores y curación por medio de plantas medicinales. Con el paso del tiempo, la influencia de las historias de vampiros del este de Europa llevó a que el mito de las brujas canarias incorporara el aspecto del chupado de sangre. Se convirtieron entonces en brujas vampiro, que
que succionaban la sangre de los recién nacidos mientras dormitaban en sus cunas. Las brujas y su mundo. Tratemos de conocer algo más del tema. A ver si lo he entendido. Estaban las mujeres estas fuertes de la isla, arimaguadas, llega a la iglesia, a los poderes de allí de la península, y de repente esas mujeres fuertes se convierten en brujas, y en malas, y en hechiceras. Hombre, ¿es así? Imagino que en los primeros años sí que debió ser así, ¿no? Las primeras brujas, evidentemente, las primeras hechiceras, aquellas primeras mujeres demonizadas, estigmatizadas, seguramente debieron ser las mujeres sagradas del mundo de los antiguos canarios. Eso es indiscutible, pero ese rol se perpetuó después en las mujeres que practicaban la medicina popular, que practicaban sortilegios, pues un amarre amoroso, que buscaban la salud o que, por el contrario, buscaban dañar. Es decir, hay una amalgama de prácticas que tienen que entremezclan la superstición, la religión, lo práctico, lo cotidiano también para favorecer una cosecha o curar a un animal. Es decir, todo este tipo de elementos donde se utilizan las fuerzas de la naturaleza terminan siendo encuadradas, encasilladas en el marco de la hechicería y de la brujería, ¿no? Hechicería cuando no había una connotación demoníaca, y brujería cuando ya había un pacto, o se presuponía que había un pacto con el demonio y una renuncia explícita al bautismo y a la propia iglesia, ¿no? Vale, también a ver si me lo explicas. Muchas de las mujeres fueron llamadas brujas o fueron tachadas de brujas porque les tenían miedo los hombres. Cuando una mujer tenía poder, era libre, se acostaba con quien quería en aquel tiempo, encima sabía de plantitas que podían ayudarte o desayudarte. Claro. Ya es mala, ¿no? Hay que quitarle el poder que tiene. Claro, la cuestión, evidentemente hay una represión, ¿no? Hay un efecto, un fenómeno de represión, de estigmatizar a la mujer sabia, a la mujer que sabe, a la mujer que resuelve. Eso es bastante evidente cuando hablamos de, no solo aquí en Canarias, sino en cualquier otra parte, cuando hablamos de hechiceras y de brujería, es decir, brujas que hayan pactado con el diablo, que bailasen en torno a él, que fuesen capaces de volar, que chupasen la sangre de niños, etcétera, etcétera. Eso seguramente solo pertenecía al ámbito de las creencias de la Inquisición, y eran acusaciones que después se convirtieron en una herramienta al alcance de la mano de cualquier persona que te pudiese tener envidia, que quisiese perjudicarte, y por lo tanto te acusaba de ese tipo de cuestiones. Lo que, digamos que el nicho de mujeres potencialmente tachables de brujas o de hechiceras eran el de las mujeres que manejaban la magia, las mujeres en algunos casos sagradas, en otros casos quizás de una forma mucho más pragmática, una magia más de andar por casa, pero en el fondo no había brujería ni pactos demoníacos tal cual los entendemos y tal cual la Iglesia se encargó principalmente, ¿no?, de difundir y de publicitar. Había una religión seguramente vinculada con la naturaleza, con el culto al agua, con el culto a los astros, es decir, un conocimiento de ese tipo de ciclos, de interacciones entre lo terrestre, entre lo cósmico, incluso lo subterráneo, ¿no?, todo ese tipo de energía, y eso era lo que se manejaba, como se manejaba en otras partes del mundo, ¿no? Yeah. Y como ocurrió en otras partes del mundo, pues aquí también se empezaron a utilizar las etiquetas de brujería y de hechicería para este tipo de cuestiones que había que erradicar a toda costa para imponer la devoción, la nueva religión, acudir a la iglesia y sustituir ese tipo de amuletos pues por medallitas de la Virgen y este tipo de cosas, ¿no? Espacio en Blanco, programa especial desde Santa Cruz de Tenerife esta noche. Mi padre y yo solíamos ir a pescar en los amaneceres de primavera. Octava edición del concurso de relatos escritos por personas mayores. Me desperté envuelta en sudor en medio de la noche. ¿Tienes 60 o más de 60 años y te gusta escribir? Fue más tarde. Un año más, Fundación Bancaria La Caixa y el programa Juntos Paso a Paso de Radio Nacional de España convocan el concurso de relatos para personas mayores. Debí de quedarme dormida. Consulta las bases en rtve.es y envíanos tus relatos hasta el 11 de mayo. En las dos mejillas. Convertiremos la obra ganadora en relato sonoro y será emitida en Radio Nacional de España. Tal vez no pude verle. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
con José Gregorio González en esta parte del programa. ¿Lugares donde haya habido brujas aquí en Canarias? Bueno, lugares donde no ha habido, quizás sería más apropiado, porque brujas han habido y se han registrado testimonios, y hoy en día perdura la tradición a través del cuento de brujas prácticamente en todo el archipiélago. Yo no conozco ningún lugar que no tenga un enclave, por ejemplo, conocido como Bailadero de las Brujas, Barranco de las Brujas, o que se cuenten ese tipo de relatos tan propios de nuestro archipiélago, como el de las brujas que te aparecen en los cruces de camino, que salen a tu encuentro bajo la forma de animales, por ejemplo, que es una de las características. Bueno, es que la brujería en Canarias tiene varias características muy peculiares. Tiene al menos 3 muy singulares. Una, las brujas vampiras, es decir, ese fenómeno muy concreto. Yo quería preguntarte sobre ello, y localizado de una forma especial en la isla de La Gomera. ¿En la isla de La Gomera? Sí, por otro lado está la característica de la transformación en animales, es decir, las brujas canarias tienen una tendencia permanente a transformarse en un burro, en un perro, en un gato, incluso en pollitos, ¿sí? Y salir al encuentro. A veces también como buenas mozas, exuberantes también sucede, pero ahí salen tal cual son, no transformadas, ¿no? Y hay una tercera opción que es el aparecerse, es decir, la bruja canaria no se oculta, sino que le gusta aparecerse. Y nosotros personalmente, el equipo de Crónicas, hemos llegado a una cuarta característica que no es muy habitual en la brujería de otras partes del mundo, y es que la bruja canaria le gusta volar, y volar largas distancias en escoba o sin escoba. Las brujas canarias se aparecían en Cuba, en Venezuela, es decir, la bruja de aquí se iba allá. ¿De qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando de la época en la que las poblaciones de aquí de Canarias, la gente tenía que salir en busca de un futuro mejor y se iban a esos países. Exactamente, entonces... 1950, No, antes, incluso finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, las brujas canarias viajan, además en un tiempo récord, en cuestión de horas, de la noche al día prácticamente, al nuevo continente, a espiar a sus maridos, a chequear cómo está la cosa por allí, a ver si realmente están trabajando en los oficios a los que fueron o están trabajando en otras cosas, ¿no? Y curiosamente, estas brujas tenían la costumbre, cuando hacían el viaje, aprovechaban bien el esfuerzo de viajar tantos kilómetros y solían acostarse con sus maridos, bajo la apariencia incluso de otras mujeres, es decir, adoptaban la forma de otras mujeres y tenían relaciones con sus maridos. Lo que explicaba que, por ejemplo, si tú dejabas a tu esposa en Canarias y estabas 12 meses fuera, cuando llegabas, pues tu esposa estaba embarazada de 5 meses. No era una infidelidad, es que habían viajado hasta Cuba y habían tenido... Entonces, eran muy inteligentes además las brujas canarias. Ya entiendo. Antes de hablar de monjas milagreras, que son todos los capítulos que quiero que me cuentes, brujas chupadoras. Sí, de sangre y de niños. De sangre. ¿No? Sí. Es importante hacer esa... ¿Estás un poco ahí, no, es importante hacer esa precisión. Mira, esto es un fenómeno muy peculiar, con una incidencia increíble en la isla de La Gomera. No sé exactamente, no sabemos los motivos. Esto ha sido muy bien investigado por historiadores como Francisco Fajardo Espínola, por ejemplo, que ha hecho una tesis hasta el momento inmejorable sobre los documentos, manejando la información de la Inquisición, ¿no? Lo que está en las testificaciones, en más de 1.300 causas de brujería y de hechicería, y se encontró pues ese fenómeno del vampirismo infantil solo con niños recién nacidos, solo con niños que no habían sido bautizados. Esto es importante. ¿Habían sido bautizados? Sí, el bautismo es un antídoto frente a las brujas a partir del día siguiente del bautismo. Esto también es muy curioso, esta precisión, porque en la noche del bautismo el niño es especialmente vulnerable, el niño o la niña, por los santos óleos. Es decir, las brujas canarias, las brujas vampiras sienten una predilección por los aceites, por los aromas, y es casi como un reclamo y acuden a los hogares donde están estos críos recién bautizados y corren el riesgo de ser sus víctimas, ¿no? ¿Cómo aparecía esto? Es decir, eran marcas de vampiro al uso. Hay algunos casos de marcas en el cuello, pero generalmente las marcas eran en los muslos o en la espalda. ¿Marcas de dientes que succionaban? No, marcas de chupones. No sé si alguna vez te han dado un chupón o lo has visto. ¿Alguno? Yo soy el... Bueno, pues marcas de ese tipo, y en algunos casos también como pequeñas heridas. Pero no era lo habitual, no es el estereotipo del vampirismo habitual, de una marca de 2 colmillos. Entonces los críos dormían, es decir, los padres, ante el temor, era tan fuerte el temor, que los críos dormían en las camas con los padres, que durante esos días
especialmente críticos, alternaban las guardias. Es decir, uno se quedaba despierto y otro descansaba para controlar bien, y se colocaban determinadas plantas o herramientas, por ejemplo unas tijeras abiertas, como elementos protectores, exacto, disuadían a las brujas cuando se acercaban. Hay casos registrados, es decir, realmente se producía algo, se producían muertes que se atribuían a la acción de las brujas. Evidentemente podemos descartar que fuesen brujas tal cual lo entendemos, pero desde luego había algún tipo de síndrome, había algún tipo de patología, había algún tipo de agente que dejaba una serie de efectos en los niños, que morían efectivamente. Se ha especulado que se podían morir por aplastamiento de los propios padres mientras dormían. Es algo que en principio no se parece sostener demasiado, pero bueno, el hecho es que había una sintomatología que llevó a pensar que existía un tipo de bruja concreta que actuaba de esa forma, y eso está recogido documentalmente. Brujas, hay otro capítulo más que queremos contaros con nuestro invitado actual que tenemos aquí en la mesa, José Gregorio González. Escuchad. Cambiamos de tema y de las brujas nos vamos a buscar monjas milagreras. El caso de Sor María de Jesús, una monja nacida en el Sauzal, es uno de ellos. Nos da más datos Daniel Ravelo. La beata nació en el Sauzal en 1643, después de algunas anécdotas que existen de ella, que se le aparecía el niño Jesús cuando entraba en la iglesia y se levantaba muy temprano, y la familia la encontraba en la iglesia. Después de eso vino su necesidad de entrar en el convento, y en este convento desarrolló, después de un largo tiempo, su necesidad dedicada a la cristiandad y al tema de la casa recogida con Dios. Estuvo aquí bastantes años y murió a los 87 años, y después de su muerte su cuerpo está incorrupto. Dice la tradición que continuó con sus labios muy rojos durante mucho tiempo y un olor a jazmín. Conocida como la Siervita, es todo un fenómeno milagrero en Canarias. Conozcamos algo más de su historia. ¿Quién es esta Siervita, esta monjita? Bueno, desde luego es el candidato más firme que tenemos actualmente en Canarias a llegar a los altares, ¿no? Tiene un proceso de beatificación abierto, nació en el Sauzal y vivió buena parte de su vida en La Laguna, ¿no? En un convento donde hoy perdura a través de esa incorruptibilidad corporal bastante espectacular, muy por encima. Ya sabes que en Canarias nos tenemos que distinguir, bueno, claro. Esa incorruptibilidad está muy por encima de la media en cuanto a aspecto, sí, frente a otros cuerpos que son etiquetados como tales en otras partes. ¿Se puede ver fácilmente? No se puede ver fácilmente por una sencilla razón, que solo la muestran sus custodias, sus hermanas de congregación solo la muestran cada 15 de febrero, coincidiendo con la fecha en la que falleció, y una semana después hacen otra apertura para que la gente a cierta distancia y tras unos barrotes de madera y ciertas protecciones pues no tenga un contacto directo, pero la puedes ver, sí la puedes ver, y hoy en día gracias a la tecnología con teléfonos y con cámaras, con objetivos, puedes ver bastante detalle y ver el estado de conservación. Creo que hay mucha devoción, hay gente que viene de todas las islas una enorme devoción. En vida fue considerada ya santa, es decir, fue una mujer que además se convirtió, al igual que otras monjas casi contemporáneas, como Catalina de San Mateo en Santa María de Guía, Petronila de San Esteban, me apunté los nombres, pero casi todas son de la fecha, o Sor María Justa de Jesús, que este es un caso bastante alucinante en la Orotava, pues todas ellas se convierten en consejeras de gente poderosa, de gente que tenía que tomar decisiones de todo tipo y que le consulta, busca orientación y aprobación también, digamos, divina, porque se les considera que están en contacto con lo celestial. Y en el caso de ella, pues escuchamos ya algo, ¿no?, de
al respecto de sus habilidades, la precognición, por ejemplo, hay algún episodio de telequinesis, de bilocación, éxtasis constante, bueno, lectura de almas también, ¿Sí? es un elenco de manifestaciones bueno, asociadas casi siempre a este tipo de perfiles, con grandes disciplinas físicas, muy característico también, grandes castigos, dormir sobre clavos o que una gran roca le sirva de almohada o que se fustigue con disciplinas prácticamente a diario, ¿no? Ya. ¿Y curaba esta monja? No, esta en concreto no, pero tenemos el caso de Sor Justa, de Jesús, en la Orotava, que esta sí curaba, y además curaba con saliva, casi como si fuese un procedimiento chamánico, una cosa bastante peculiar, y tenía la cualidad también de absorber, tú lo has visto seguramente en muchos de tus viajes, pero en el ámbito de los brujos y de los chamanes, absorber la enfermedad de aquellos que acudían a ella. De hecho, se prestaba, podía, no digo contratar sus servicios, pero sí pedir sus servicios para que pasara por ti las penas del purgatorio. ¿Sí? O sea, ¿sí? Y entonces ella entraba y estaba durante varios días sufriendo los padecimientos del purgatorio, manifestándose además corporalmente, según recogen sus confesores y los que realizaron su biografía, o sea, mostrando el efecto de llagas en el cuerpo, etcétera, cosas que en teoría estaban sucediendo en el purgatorio y que ella estaba viviendo en lugar de otra persona, ¿no? ¿De qué fecha estamos hablando con esto? Pues en el caso de Sor Justa, en el año 1667, Sor María de Jesús 1643, nos estamos moviendo en el siglo XVII con Catalina de San Mateo, con Petronila de San Esteban, que es otra portento de Gran Canaria que estuvo 2 años peleando con un demonio, 2 años ella sola. ¿Sí? Sí, y bueno, hay un poco de todo, hay cosas pintorescas y cosas que en su momento fueron consideradas signos de santidad. A punto de despedirte, hay una monja, Sor Juana de San Bernardo. Cuéntame un poco. Este es el caso que seguramente más te puede interesar, y de ahí el problema de bruja y monja, sí, porque es un caso de los pocos que tenemos en Canarias, o el único tan documentado, de un pacto con el demonio. Un pacto que duró... ¿Documentado? Sí, documentado, porque está recogido, confesó ante la Inquisición. Un pacto que duró 29 años. Yo he conocido... 29 años. Sí, cuesta encontrar contratos que duren tanto, ¿no? Bueno, 29 años de pacto, lo firmó a los 13 años con Lucifer y Asmodeo. Ella se llamaba Sor Juana de San Bernardo Matos, y bueno, la lujuria era el gran pecado que ella confesó, porque ante el tribunal afirmó haber estado con una cantidad enorme, incontable, de hombres, curas, obispos, bueno, algún obispo, no muchos, porque no había muchos, no hubo tiempo, ¿no? Animales, el propio demonio. Poseía además un anillo mágico que se lo regaló Lucifer, que le permitía hacerse invisible, que le permitía traer y sacar a los hombres del convento sin que nadie se diese cuenta. Es decir, un caso muy, muy, muy pintoresco, documentado, muy largo, con toda la descripción detalladísima de lo que ella creía estar viviendo. Ella estaba absolutamente convencida, entró obligada al convento, y desde los 13 años pues ya firmó ese pacto. Un caso muy curioso. Al final la Inquisición es tremendamente benevolente con ella. Supongo que entienden que hay un trastorno, que todo lo que estaba contando era imposible, y al final, bueno, pues un poco tienen mano izquierda con ella y vamos, pide perdón y estas cosas, y renuncia a ese pacto, y todo se arregla, ¿no? Algunos casos de monjas y de brujas de Canarias. José Gregorio, mira que me engancho yo con tu nombre. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Forma de contacto? Bueno, lo más rápido es Crónicas de San Borondón. Tecleando eso, aparecemos por ahí en este mundo Crónicas moderno, cibernético de las redes. Tenemos que montar alguna historia aquí en Canarias como la que hicimos hace años, ¿eh? Tan gorda como aquella va a ser complicado porque el mundo ha cambiado, pero podemos intentar... Porque han dicho que vuelven. Eso dicen. Veremos. Gracias. Un abrazo. Un placer que haya estado con nosotros. Gracias. Un aplauso os pido para él. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Estas músicas que ponemos sirven un poco de transición y sobre todo para abrir el mundo de los cuentos. Llega Diego González, también de la Asociación Canaria de Narración Oral, Tagoral. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Tú también eres de los que no quieres que se pierda la palabra, ¿verdad? Le hacemos este paréntesis antes de irnos al Barranco de Badajoz. ¿Has estado alguna vez? He estado en el Barranco, sí. Qué miedo da ese sitio. La verdad es que sí, he estado de noche allí acampando y todo. Sí. Hace tiempo cuando se podía. Bueno, ¿qué cuento nos vas a contar, Diego? Pues mira, casualmente les voy a contar una historia que tiene que ver con los barrancos. Y es una historia de esas que llegan a nosotros por el boca a boca. Ese tipo de historias de sucedidos que están en todas partes. Esta historia me la contaba mucho un amigo. Él se llama Carlos Sánchez. Pero esta historia la vivió su abuelo. Y en cierta ocasión tuve la oportunidad de escuchar la viva voz de él. Y lo cierto es que recuerdo como si fuera ayer. Porque cuando la contó se le pusieron los pelos de punta. ¿Sí? Y fue en ese momento que yo supe que la historia era verdad. Chema Martín, buenas noches, Chema. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues encantado de estar aquí, de teneros a todos vosotros aquí, agradeciendo a Fabio que haya hecho posible que estéis aquí. Estamos encantadísimos, porque yo creo que es la primera vez que haces un programa desde la isla de Tenerife, que yo recuerde por lo menos. Por lo tanto, todos los seguidores del Misterio y en concreto de Espacio en Blanco, pues bueno, imagínate cómo estamos. Este es una prueba de ello. Y el EGM, viendo lo que está aquí, me da que no tiene mucha idea de los oyentes que hay en Tenerife, porque es que hay gente de pie, que lo sepan, que hay gente de pie porque no cabe en la sala. Tendremos que hablar con los de EGM. Brevemente y rápido, el Barranco Badajoz es un lugar lleno de misterios. Hemos dicho que había apariciones, desapariciones. No es muy recomendable últimamente ir porque parece que están pasando cosas raras ahí, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, la historia que nosotros vamos a contar se remonta a los principios de los años 90, finales de los 80, principios de los 90, mientras que un grupo de jóvenes estudiantes iban a visitar el barranco. Era la primera vez que lo visitaban, muchos de ellos no tenían ni la más remota idea de lo que sucedía allí y bueno, pues en la noche que hicieron en el barranco sucedió algo que les marcó a más de uno de ellos la vida en ese momento, ¿no? El fenómeno que vivieron. Y estáis haciendo una película sobre ello, un documental. Efectivamente, sí. Entonces, bueno, uno de los testigos de este fenómeno que vieron, tras 20 años y superar toda la situación, todo el miedo que se vivió en aquel momento, y de hecho estuvo muchísimo tiempo sin ni siquiera nombrarlo, bueno, pues ha decidido en este momento, pues contar la historia. Contarlo. Ha hecho un guión, se ha puesto en contacto con compañeros que tiene, amigos que tiene, que se están dentro del mundo del cine y se va a llevar a cabo dos proyectos, digamos, dos documentos audiovisuales. Uno, por un lado, es un mediometraje en el que vamos a contar la historia desde un punto de vista del testigo, contando detalles que no se ven en Internet, porque en Internet hay mucha información que, aunque estamos ahora mismo documentando, nos hemos encontrado con mucha tergiversación, con mucha historia que no, al final nos ha hecho desconfiar. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues se ha recurrido a personas que han investigado, que sabemos que son serios, como por ejemplo Miguel Blanco, que sabemos que es un tipo muy serio a la hora de hablar, este tipo de cosas. ¿Y dime qué necesitáis? Bueno, pues buscando... nosotros ahora mismo el barranco lo hemos visitado en esta última etapa, entonces nos estamos dando cuenta de que nos va a hacer falta trasladar todo el material allí. Eso va a suponernos un coste, aparte que nos falta parte de material, y por lo tanto estamos haciendo una campaña de crowdfunding que vamos a iniciar a finales de este mes. Y al mismo tiempo, pues estamos buscando también actores que nos ayuden a escenificar aquella... Actores, sí. Vale, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? Es muy sencillo, a través de Facebook, que es una red social que tiene todo el mundo, poniendo DDM Cultura, que es la asociación a través de la que vamos a canalizar todo este proyecto, DDM Cultura, o Asociación Internacional DDM Cultura. A través de ahí pueden ponerse en contacto con nosotros, no solo las personas que puedan estar interesadas en participar como actores, sino aquellas personas que, bueno, les haya resonado este proyecto y nos quieran echar una mano también económicamente. Chema, gracias. Disculpa el poco tiempo que tenemos. Para nada, muchísimas gracias a vosotros. Cuidado con el Barranco de Badajoz. Con mucho respeto. Mucho respeto. La diferencia es que entrando en este momento con conciencia y pidiendo permiso y con respeto,
las cosas son muy diferentes a aquella época. Gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos nos queda un último cuento que quiero que nos relate Fabio González. Fabio, 2 minutitos, 1 minuto, porque nos vamos. Nos lanzamos al cuento. El último cuento, por ahora. Cuentan los bosquimanos que Padre Luna se enteró que la gente vivía angustiada, temerosa, pensando en la muerte. Y aquello no podía ser, así que llamó a la liebre y le dijo que bajara con un mensaje, que al igual que él, que Padre Luna, la gente, las personas, algún día menguarían, sí, hasta oscurecer, pero que luego renacerían más luminosas que antes. Así que la liebre bajó a la tierra, pero las liebres son como son. Cuando no echan carreras con tortugas, están tomando té con el sombrerero loco. Ella se olvidó del mensaje y cuando encontró la primera persona que le salió al paso en un poblado, le dijo que Padre Luna les traía un mensaje, que algún día menguarían hasta desaparecer. La liebre regresó y mientras subía iba pensando que quizás el mensaje no era aquel. Y cuando se lo contó a Padre Luna se encolerizó tanto que agarró a la liebre por las orejas y la lanzó contra la tierra. Tan fuerte fue el golpe que se partió el labio. Y la liebre, muy enfadada, cogió su manto, lo puso sobre el fuego hasta que se calentó y lo arrojó al rostro de Padre Luna. Y su rostro ardió. Es por esto que las liebres tienen el labio partido. Es por esto que la luna tiene la cara manchada. Y es por eso que las mujeres y los hombres creemos que morimos. Gracias, Fabio, por contarnos estos cuentos, por habernos traído a Tenerife. Que se repita este Encuentra Cuentos. Que se repita. Y gracias por venir. Y gracias a todos vosotros por haber venido. A Domingo Álvarez, director de Radio Televisión Española aquí en Canarias, a nuestros técnicos Juan Pablo Hernández, Curro Ramos y a toda la gente de este lugar increíble. Un aplauso. Nos vemos en 7 días en el Espacio en Blanco. Y a ver si cambian el EGM, porque aquí hay mucha gente escuchándonos.